Bueno, ¿cómo está el ánimo esta noche? Tienen que estar bien high porque yo noto mucha magia, mucho poder hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio tan lindo, tan maravilloso, tan precioso que se llama A Fin de Cuentos. A mí me gusta la gente curiosa, entonces como yo sé que algunos y algunas conocen o han visto cuentería, espectáculos, arte, entretenimiento, teatro, muchas cosas, hay algunas otras personas que es la primera vez que vienen. ¿Para quién es la primera vez? Levante la mano, por favor. Uy, hay un montón de gente que... Pero ya han escuchado cuentería antes. Ok, algunos no has escuchado cuentería. Entonces vamos a solidarizarnos, vamos a ser muy sororas y vamos a tener entonces en este momento como esa duda y esa inquietud. Entonces cuando yo mencione algo, ustedes la inquietud les va a embargar, ¿cierto? Obvio, van a tener una duda. Entonces como, ¿qué es A Fin de Cuentos? Entonces ustedes van a decir, ¿qué es A Fin de Cuentos? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Fin de Cuentos. Como la duda les embarga y no les deja dormir, les quita las horas de sueño y el trasnocho se hace evidente en sus ojos, les cuento que A Fin de Cuentos es un fin de semana en el que se cuentan cuentos. Ya. Esa va a ser la dinámica con muchas cositas. Y en A Fin de Cuentos tenemos 3 tipos de espacios. El primero, que es el que vamos a realizar el día de hoy, que es cuentería de repertorio. En ese tenemos un invitado y tenemos un invitado de un gran peso para la cena. De verdad, ahorita van a ver que no estoy inventando, no estoy hablando, no estoy peinando moña ni nada, sino que realmente es una persona que lleva 20 años en este ejercicio. 20 años, yo creo que hay un promedio de edad de 20 años acá, porque todo el mundo hoy tenéis que 40, 50, y los veía una de 28, 25, hasta la dermatóloga que nos dé la clave para todos, porque todo el mundo es así súper joven, ¿cierto? Y tenemos otro espacio que es el de improvisación narrativa, que es literal, si es difícil escribir un cuento, yo les digo, les voy a dar media hora para que escriban un cuento, ustedes como que, ahora es crear un cuento normalmente en 10, 15, 20, un minuto o máximo 1 minuto y medio para pensarlo. Hay varios espacios aquí que hacen impro, hoy de hecho estamos en Viva Palabra haciendo improvisación, es el primer sábado de cada mes, para quienes no conocen, Viva Palabra está en Perú, entre Palo y Girardot, allá a la vuelta del periodista, si conocen el periodista, son de los míos, ¿cierto? Pues porque han ido a Profamilia, ya nos operamos, claro, no es por nada más. Y allá están haciendo el evento de Cuenteros en Apuros, que literal son 8 personas tratando de improvisar cuentos, 3 ejercicios, hay un ganador o ganadora y a fin de año se enfrentan todos y todas, porque también para que se programen cuando no quieran o no puedan venir acá, pueden caer allá. Y el tercero es stand-up comedy. Normalmente no estoy en el de stand-up, a veces vengo, a veces no, pero es un espacio que decimos abrirle a las gentes que están haciendo esas apuestas y esas propuestas de humor, porque no sé si sepan, pero tenemos hasta una chica de Holanda, no, perdón, es danesa, no se llama Vanessa, es danesa, habla holandés, inglés y paisa, porque ya habla super paisa y está haciendo stand-up aquí en la ciudad. La vamos a tener de invitada pronto, estamos en negociaciones con ella para que se programen entonces. Ya saben que cada 15 días tenemos A Fin de Cuentos. Si algo extraordinario pasa, como que somos docentes y llega Semana Santa, pues paramos un momentico porque tenemos derecho a viajar y nos saltamos, ¿listo? ¿Cómo que es eso? Sin más preámbulo, quiero que se preparen porque esta va a ser una noche mágica para quienes han tenido la oportunidad de leer El Principito. Yo creo que es uno de los cuentos que más ha atravesado a todas las gentes de todo el mundo. ¿Quién se sabe el autor, el nombre? Exupéry. Así, sí, para los que no hablan francés, je parle français. Je m'appelle. Muy bien, es lo único que me sé, tranquilo, no me preocupen. No, mentira, sí sé la de Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pervertodas. Y vamos a tener una puesta en escena muy linda de quien les hablo, que es un cuentero que vamos a recibir, ya le vamos a conocer un poco más. Les adelanto que es una persona que conocí, así como conozco a todo el mundo, yo conozco un montón de gente, no lo conocí en cuentería, sino porque era el papá de un estudiante mío. Entonces, y después descubrí que también hacía cuentería, que tiene unos procesos súper lindos, hacen teatro, pues hacen, no, eso es un montón, hacen stand-up. Quiero que lo reciban con un fortísimo aplauso a Juanes Cuentero. Dice, me lo está echando ya. Teníamos que crear una entrada para Juanes. Un aplauso fuerte para Juanes nuevamente.
Bienvenido, caballero, a este espacio, este hogar La Trilla. Agradecer siempre a La Trilla por este espacio que, oiga, este año vamos a cumplir 3 años de A Fin de Cuentos y 4 años de haber empezado a contar. La Trilla cumple este año 4 años para que se programen, que el cumpleaños es súper lindo. Juanes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Chu. Gracias, qué rico que acá hay bastante gente. Hace rato no estaba en un espacio con tanta gente que viene a ver cuentería. La mayoría de veces estoy acostumbrado a ir a lugares donde hay público cautivo, las cárceles y otros lugares. Espérate, porque tenemos un trato, público cautivo. Oiga, ¿qué pasó con esa coordinación? Vamos a darles otra oportunidad. Decía otra vez público cautivo como quien no quiere la cosa. Cárceles, Cierto. hospitales, oficinas, empresas, trabajos, porque normalmente voy a esas empresas a hacer activaciones de seguridad y salón de trabajo, entonces me pongo un personaje y digo, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Qué belleza! Hagamos la pausa activa. ¡Ay, ay, ay! Y eso es lo que normalmente estaba haciendo durante todos estos años. Y a veces me paro en los escenarios a contar cuentos. También tengo un colectivo con otros 2 compañeros que hacemos las cuarentonas más viejas de Medellín, o los triple E, Snyder, Stewart y Evaristo, que nos ponemos a contar historias de una manera muy loca. Se los recomiendo en algún momento que de pronto quieran ver cuentería extraña, rara. ¿Salida de dónde? De 3 pelos de oro. Entonces, algún momento hablaremos de eso. Yo creo que ustedes vieron la película Fragmentado. O sea, ver la cuarentona de él es ver a Patricia. Se los juro, ¿sí o no? Ah, van a Viva. Sí, van a No, Viva. no. Deberían ir a Viva, ¿cierto? Pero en serio, esta gente es súper polifacética y ese colectivo que se llama Hermanos Beat tiene un montón de propuestas súper lindas. Es gente muy tesa. A los 3 les admiro un montón, son mis maestros. De hecho, Evaristo ha sido también el mentor y me ayudó en el proceso del montaje del cuento que hoy les voy a presentar. Juanes ha escuchado el cuento, pero lo escuchó cuando no estaba trabajado todavía, ya después de la participación en el festival, que es el festival más lindo que tenemos entre Cuentos y Flores de Medellín 50, donde nos presentamos que más de 100 cuenteros, Sí. más de 100 cuenteros en 3 categorías, y que eso es un espectáculo. Y los ganadores y ganadoras van al Porfi, en el marco de Feria de Flores, a presentar sus cuentos, para que no se lo pierdan este año, que va a estar súper lindo. Yo voy a ir con una propuesta nueva para este año, en mi segundo año como novatos. El año pasado no me presenté por diferentes dinámicas, pero bueno, ahí estaremos. ¿Vas a estar en el festival? Yo creo que sí. Listo, excelente. Dato curioso e importante que hablábamos de ¿cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 17 años. Ya, cumplió 18. 18. Yo lo Yo conocí. todavía lo veo chiquito. Yo lo conocí de 12. Te voy a tirar un dato curioso. Dentro del público tenemos a alguien que también le dio clase a tu hijo. Está en la mesa. ¿Cuál era esta mesa? Me sapean, por favor. Está en la mesa 4. Cabello negro. Daba lengua castellana. Se nota que no iba a las reuniones, ¿sí? Ahí es donde sabe uno. Vivi le dio clase también al hijo de... Sí. Juan José. Cabello largo. Juan José Gutiérrez. Sí. Bueno, en ese ejercicio Hay los mucho profes... profe acá, hay mucho profe. Como el 70... ¿En qué digamos 55% de la población que asistió hoy? Es profe. Tenemos ¡Ey, a ingenieros. los profesores! ¡Las profesoras! ¡De puta! ¡Qué belleza! Para esa labor tan loable. Oiga, Ay, ojalá la educación en Colombia evolucione, por Dios, ¿sí o no? y que paguen mejor, ¿cierto? Por eso lo digo, por el Ah, pago. Yo por eso empecé a hacer cuentería. Porque se parece a ser docente, como que tampoco es que paguen muy bien, no mentiras. Porque uno debe hacer lo que ama, sino para lo que nació. Sí, uno viene a estos espacios porque los ama y porque le gusta hacerse autobullying. Bueno. No creas, nos sentamos acá es para que nos hagan bullying. Obvio, uno aquí se expone un montón. Te voy a hacer 2 preguntas y arrancamos con unos cuentos cortos para que la gente diga, cuentos cortos. Cuentos cortos. Oh. Nada de manipulación, ¿cierto? Los cuentos cortos son cuentos chiquitos, corticos, listo, para que... Muy bien. Cuentos chiquitos. 2 preguntitas sencillas. ¿Llevas 20 años en el ejercicio de la cuentería? Sí, 20 años. Increíble, ¿no? Todavía sigo vivo después de 20 años.
Oigan, que no se ha muerto de hambre, increíble, o sea, que sociedad, no mentiras. Y un No, hijo. pero más que porque coma el cuento es el cortisol que eleva, entonces por engorda, pero no Ah, es por ya. otra cosa. El cortisol le engorda. Mi cortisol está fallando. Te le eleva uno el cortisol, hermano. No he podido bajar la chaguanda. Bueno, y el otro es que tuviste un accidente, ibas a hacer, casi te morís, ibas a hacer teatro. ¿Qué fue lo que Sí, pasó? cuando tenía 11 años, yo quedé huérfano a los 10. Oh, ustedes no están domesticados. ¿Por qué dicen eso? Yo quiero saber por qué. ¿Qué quiere? Es que como yo vengo a narrar la historia del Principito, sabemos que hablamos de la domesticación, ¿cierto? Los que han leído el Principito. Y hay una domesticación acá, me parece muy bonito eso. ¿Qué es lo que dicen? Oh. Ah, listo. Dígame, pregúnteme. Pared contratada, ¿cierto? Ya, ¿qué va? Es la esposa. Eso me hace recordar Colombia tiene el talento que todo el mundo ya estaba domesticado para que eligieran a los artistas. ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, pregunte. Yo a los 11 años había quedado huérfano. A los 10. Puede ser la versión corta, como, oh, ¿por qué estás huérfano? Ya sé. Entonces resulta, Chu, que una obra de teatro que se llama La muela y el pan, no sé si de pronto ustedes han leído ese libro, y ese libro es una obra de teatro para los niños en la escuelita, y claro, todos a participar. Yo me había ganado el protagónico, ya era pues prácticamente el que iba a estar ahí. Pues resulta que me enfermé de una fiebre y una depresión porque ya pues varios meses, porque mi mamá se había muerto, entonces claro, eso fue una enfermedad que prácticamente me la tuvieron que curar, no con medicina tradicional, sino con hierbas, me tuvieron que meter en baños calientes y un montón de cosas, con vudús y señora haciendo así, y eso fue una experiencia sobrenatural. Pero me perdí ese gran papel de haber participado en esa obra, porque casi me muero, ¿cierto? Casi me voy al otro lado, o quién sabe, de pronto estoy en el otro lado. No lo sabemos. Aquí hay cuentos que quedamos así. Para los que han escuchado cuentería, hay cuentos como que uno queda como fritando papitas, como ush. Hay otros cuentos que uno queda como de esos cuentos que uno enamorado y hace como Sí. con ese suspiro tan extenso, ¿cierto? Hay cuentos para todos los gustos y tipos, y esa es la diferencia entre los cuentos y el stand-up, que el stand-up como que quiere prácticamente hacer que la gente se ría, y la cuentería no, quiere transmitir algo y usted como lo quiera tomar, ¿listo? Vamos a darle entonces candela y ahorita seguimos conversando, ¿listo? Echémosle candela. Vamos a comenzar con cuentos cortos, nos vamos a 2, 3 cuenticos cortos y ya nos vamos con los cuentos un poco más extensos. Y bueno, recibamos esta noche de cuentos con todo el amor que se merece. Un fortísimo aplauso nuevamente para Juanes para que entre en calor. Voy a empezar con un cuento corto para mentes rápidas, que este cuento dice así, para que cada uno de ustedes lo pueda escuchar en ese momento y lo pueda entender, porque es un cuento nada más y nada menos que habla del joven Principito. El joven Principito, cuando llegó a la tierra, empezó a caminar. Hola. Empezó a buscar amigos. Hola. Pero lo que había eran rocas, porque cayó en el desierto. Entonces no había con quién hablar. Y seguía caminando por el desierto. Y ese polvero, y ese calor. Y no había nadie para conversar. Así que llegó a una montaña grande y empezó a subir por esa montaña lo que más pudo hasta llegar a la cima. Y cuando llegó a la cima, con su poco aire gritó: ¡hay alguien ahí! Y el eco le respondió. Ustedes me van a llevar con el eco, ¿listo? ¡Hay alguien ahí! ¿Alguien me escucha? Escucha. ¡Sed amigos míos! El joven príncipe se bajó de esa montaña muy triste porque se dio cuenta que la gente de la tierra no es original por el simple hecho de que todo lo repiten. ¿Ya? Nos faltó hacer una nota aclaratoria que viene como al pie de página y es: cuando uno está escuchando cuentos cortos, por lo general los extensos como que tiende uno a hallar más el libro, pero los cuentos cortos, como dijo Juanes, son cuentos cortos para mentes extensas. Tienen dos situaciones: una es que usted lo entienda y la otra es que no. Si usted lo entiende,
todo bien, aplaude y cuando se acabe el show nos explica, ¿listo? Si usted no lo entiende, si usted no lo entiende, usted igual aplaude porque usted no va a quedar como el que no entendió, su IQ tiene que quedar igual así al del promedio de la gente. Claro. Porque va a ser muy extraño que usted lo entienda al otro día y esté aplaudiendo en el baño. Se va a ver muy raro. Entonces, más bien, si no lo entiende, aplaude, y si lo entiende, también. Hay un cuento que es como capsulita, ¿no? Como de esos que uno primero aprende como Caperucita Roja por el sol. Fin. Y se levantó un calvo y me dijo, más hijueputa usted. Y yo, pero señor, yo estoy hablando de Caperucita. Entonces es una interpretación, está sujeto, como que no pasa nada. ¿Listo? Vamos con este cuento corto que amo y se pueden valer de algo, ayudar de algo muy lindo y es, pueden utilizar su celular por un momento por si no se saben la línea del metro, la línea A de nuestra ciudad de Medellín, si no se la saben de memoria. Desde Niquía hasta... ¿No montan en metro pues? ¿Todos tienen carro? Ah, bueno. Después de Niquía, ¿qué sigue? Bello. Bueno, si no se lo saben, pásele, no se preocupen, ¿listo? Después de Bello. Madera, después. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Universidad. ¿Y después? Muy bien, listo, estamos ready. Si no, ahí le van sapeando. Ustedes no me van a creer lo que yo voy a decir, inclusive Daniel va a chistar por allá porque para yo enamorarme es muy difícil. ¿Qué necesidad? Estamos en vivo. 6.402 personas viéndonos y ustedes con los chistes. Resulta que yo me subí en Niquía. ¿Y en Niquía qué hay? No, puestos. Usted se sube al metro y en Niquía hay puestos. De resto usted se sube al otro lado y no va a encontrar puestos. Así que yo me subí en Niquía, atravesé el vagón y me senté justo enfrente de la puerta. Cuando vi cómo ella se aproximaba, la mujer más radiante, preciosa, hermosa, con unos crespos divinos que le colgaban detrás de sus orejas, una sonrisa que llegaba como un puente de un oído al otro por el que yo le quería decir 1000 cosas. Vi cómo ella entró y se sentó justo en diagonal y no fue ajena a mi mirada. Yo me quedé así. Era el ser más bello que había visto en mi vida. Le veía muy buena madera para que fuera mi esposa. ¿Cómo vamos ahí? Así que yo, como para hacerme lo interesante, saqué un libro de Elizabeth Acevedo y empecé a leerlo. Y ella se toteó de la risa así, con esa sonrisa que me enamoraba. Porque claro, qué idiota yo, lo puse al revés. Pero bueno, no importa. Lo corregí mientras el vagón seguía avanzando. Me entró un calor de esos que son propios del Caribe. Yo me sentía enardecido porque sabía que se me dificultaba hablarle, así que empecé a pedirle a la Virgen del Tricentenario que me hiciera el milagrito. Pero el corazón empezó a latir horrible y yo me sentí que me iba a mandar de hospital. Yo solo quería estudiar la anatomía de su sonrisa, saber qué era lo que había detrás de ese cuerpo tan maravilloso, quizás una alma más esplendorosa. Solo me imaginaba con ella sentado en un prado mirando para el cielo, viendo asterismos, quizás Orión, quizás Casiopea, no sé, o Andrómeda, lo que fuese que pudiésemos ver. A medida que seguía avanzando el metro yo solo pensaba en cómo hablarle, pero como si yo no gobernara mi corazón como Pedro Justo Berrío. Sentía que ella lo gobernaba. Cuando llegamos a San Antonio se me perdió, porque claro, se subió un montón de gente, se bajó un montón de gente, yo estaba ya sentadito y yo no la veía, y como si fuera cuestión de trámite en Alpujarra, la volví a ver. Estaba yo fascinado con ella. Quedó mis sentimientos en todo un mar de exposiciones. Mi corazón sobrepoblado de emociones. Solo pensaba en cómo decirle que iba a ser el amor de mi vida. Yo solo me imaginaba con ella en una guacatala, con unos frijolitos. ¿Qué más podría ser perfecto? Y yo, ¿qué le digo? ¡Ayura! Digo, ¡ayura! Yo como, ¿qué hago? Cuando por allá se me ocurrió algo, como si algo hubiera entrado por mi nariz, como esos pericos que vuelan por allá en Envigado, ¿cierto? Y yo estaba así como, ¿yo qué hago? No, llegamos a Itagüí y estaban en las fiestas de la pereza. Ronqué, me dormí, no le dije nada. Así que llegamos a Sabaneta y allí vi cómo ella se bajaba y se alejaba y yo no fui capaz de decirle nada porque soy muy tímido, aunque ustedes no lo crean. Próxima estación, Estrella Fugaz.
Tan tierna, ¿cierto? ¿Para qué si no le hablé? No, me iba a casar con ella. Allá me quedé llorando. Caballero. Ya me pasó por tricentenario, ¿no? ¿Cómo? Una rezadita y ya suavecita. Cuando pasó por tricentenario, este amor es una mierda. Sí, no. Perdí toda creencia en el amor. Ahí como que había mucha basura, ¿no? Ahí cerca. Vamos a hablar entonces de otro cuento corto para mentes rápidas y también hace parte de del Principito. Cuando el joven príncipe llegó al mundo del bebedor, pues el Principito le preguntó: Señor, ¿usted qué hace? Bebo. ¿Para qué? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De beber. Ya. Me encantan todas esas imágenes que tiene el Principito. ¿Te presentaste el año pasado en Fiesta del Libro? Sí, con el Principito también. Con el Príncipe, pero una versión, una Sí, adaptación. no hay que hacerla corta porque normalmente ese espectáculo dura 2 horas y tengo un amigo pues que me acompaña con la música y con algunas escenas teatrales. Cuando yo hice la graduación con este montaje, llevé a una persona en situación de calle al escenario. Él Un profe, había ok. quedado en un vuelo. Un profe de ¿Ustedes saben qué es un vuelo? 77. En un vuelo de esos con alguna sustancia psicoactiva que se tiró, entonces quedó en un vuelo y él todo el tiempo hacía así. Y cada vez que yo ensayaba el Principito en viva palabra, él llegaba y se hacía al lado y empezaba a hacer este tipo de cosas, como si se estuviera comunicando con el universo. Entonces, claro, yo le dije a él que se quedara conmigo para el espectáculo y me gradué con Loco en el escenario. En conclusión, 2 locos en el escenario ahí contando la versión del Principito. Lo estuve presentando durante el año 2006, 2007, 2008, estuve en Bogotá también. Los rolos son muy exigentes, decían: a mí no me gusta escuchar el Principito es mamón, eso es muy cansón, gas. Pero cuando lo escucharon esa vez allá en el teatro, les encantó la versión que yo llevé, pero esa vez no pude hallar al loquito porque me estaba cobrando 300.000. Menos mal no las... Todavía me está cobrando porque él cree que presentamos en el Pablo Tobón. Menos mal no ha salido a contar afuera porque no tiene visa ni pasaporte. Ajá. No, pero está vivo. Sí, el hombre todavía por ahí, yo lo veo que recorre, él mantiene yendo a San Cristóbal, creo que tiene por allá familia en San Cristóbal. Y es una persona muy interesante de verla porque todo el tiempo está como haciendo unas especies de movimientos para conectarse con el universo. Debe ser que le gusta el tema del Principito por esa cosa loca. Y eso fue lo que me llevó a reducir por mucho el tema del espectáculo, porque para Fiesta del Libro tenía que presentarlo solamente media hora. Ok. Entonces, de 2 horas a media hora y con taller, porque también había una forma de taller, entonces motivé a la gente a escribir también su propia historia. Pero ahorita también lo podemos hacer. Ahorita lo hacemos. Juanes, no sé si te ha pasado, pero algo que ha sido muy recurrente y ya lo he investigado con otros cuenteros y cuenteras. Hay un cuentero muy teso que se llama Mauro Patiño, es una de las personas que más admiro en la cuentería. Ese man narra como en 8 idiomas, Sí. ha narrado como en 25 países, no sé, es súper joven. Él es parte de los que trabajó con la página del gobierno de... ¿cómo se llama? Maragüe, algo así. Maguaré. Maguaré. Sí, Maguaré. Era una página que hubo muy linda, como haciendo reconocimiento a los dialectos y las lenguas que se hablan en Colombia y las comunidades que existen, que son más de 37 comunidades que existen en Colombia prehispánica. Entonces fue como muy lindo. Y ese weón cuenta cosas que dice: yo escribí un cuento, lo conté y al tanto tiempo pasó. Y yo empecé a identificar como una relación con eso. Entonces un día conté un cuento de calvos y había un calvo acá. Yo lo traje para ese día y ahí estaba el calvo. A los 15 días preparé un cuento de israelíes y palestinos y había un señor en esa mesa donde está Didier sentado con el celular así y yo, ¿y ese man por qué me graba? No, era porque tenía el traductor en tiempo real para poder entender los cuentos y ese man aplaudió de una manera. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, no.
Palestina libre, obvio. Aquí sin tapujos, ¿sí o no? Oiga, y ese man así súper emocionado por el cuento que yo conté, haciendo unas comparativas, ese cuento es muy bonito, también unas comparativas en lo que sufrieron y padecieron los judíos y que ahora pues están padeciendo los palestinos. Y el día que estaba ensayando los cuentos que estuve el año pasado en Fiesta del Libro, se llama Escala de Richter. El último cuento que conté esa noche tenía un temblor de 5.6 en escala de Richter. Esa noche a las 3 de la mañana fue el último temblor fuerte que... Entonces quisiera saber si quieren que les cuente un cuento sobre público que asesinan. No. 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 A público que lo atracan o le... Les estoy dando la opción de escoger porque como que esto se ha vuelto como una forma de, no sé. Bueno, ¿quieren de esos cuentos en los que ustedes terminan tristes, con rabia, melancólicos, melancólicas, o quieren otro alegre? Porque si quieren otro alegre era el único que tenía el del metro. Ya lo agotamos, lo puedo volver a contar en inglés si quieren, pero no me lo sé todavía en inglés, entonces va a ser muy raro. Entonces, yo creo que los cuentos tienen esa capacidad de transmitir, pero a veces también nos deconstruyen y nos ponen a pensar. Entonces, un cuento cortico que se va a convertir en una obra maestra a futuro. ¿Recuerdan a Juanito? ¿Usted se acuerda de Juanito? Él es de nuestra época. ¿Quién era Juanito? El de los chistes, el del salón, que era muy pato, que muy desatinado, que Juanito eso, que Juanito aquello, el disruptivo, el neurodivergente. Eso, Ordóñez hablaban de ellos, claro. Pero ustedes se han cuestionado quién era Juanito. Juanito era uno de esos chicos que viven en los barrios populares de Medellín. Esos barrios populares que muchas veces están al lado de los barrios de los ricos para que los ricos se sientan un poco más ricos. Juanito era un chico común y corriente de 17 años, hijo, como normalmente sucede en Colombia, solo de su mamá. Su mamá, una mujer laboriosa. A Juanito le encantaba el arte gracias a su mamá y le encantaba el universo gracias a su mamá. Era una mujer que no había podido estudiar, pero ella amaba profundamente todo lo que tenía que ver con el cielo, porque era la única posibilidad de tener ensoñaciones. Su obra favorita era La noche estrellada ¿de quién? Es que La oreja de Van Gogh, no, de Van Gogh, sí. La oreja ya no la tenía. Su obra favorita era esa, igualmente la de Juanito. Y Juanito era un chico como ustedes seguramente lo fueron, que les gusta jugar Jamie, chucha escondida, chucha escondite, escondite americano, boy. ¿Usted también jugó escondite americano? Y dice que sí. A mí me encontraban y no me veían, seguían derecho. Es que, para no darme el pico, pero bueno, pero me volví cuentero. Si no me encontraban, no se hacían las bobas, pero bueno. Juanito le encantaba jugar de esto y un día estaba con su juego favorito cuando estaba solo, que era con una llantica y un palito. ¿Lo jugaron? Positivo para pobre, listo, entonces muy bien. Chan. Y él estaba por allá jugando, por allá por ese barrio popular, en la ladera bien arriba, porque le encantaba la vista y esperaba la noche estrellada, cuando todo oscureció. De la nada todo oscureció. Y Juanito no entendía qué pasaba cuando empezó a ver planetas, asterismos, cometas, auroras boreales, todo lo tenía ahí, todo lo que había hablado con su mamá y habían imaginado, visto tan solo en libros o una que otra vez en un televisor de perilla, lo tenía ahí. Era el sueño más hermoso que tenía Juanito. Él nunca había soñado algo tan lindo. Y como buen hijo, él quería despertarse y contarle a su mamá lo que había soñado. Pero Juanito no despertaba. Por más fuerza que Juanito hacía, no despertaba. Así que Juanito hizo lo que hacemos todas cuando no podemos despertar. ¿Qué hacemos cuando no podemos despertar? No, intentar correr. Y uno no puede correr tampoco. Nada, no podía correr, no podía hacer nada. Se frustró tanto que agachó su mirada. Y cuando Juanito agachó su mirada, lo único que observó fueron unas botas al revés. Con ese cuento les hago la invitación en el pequeño teatro. Ayer estuve allá viendo la obra de Eunice, para que la vayan a ver. Súper linda, ¿cómo? En búsqueda de Eunice. Ayer nos encontramos allá, no lo planeamos, pero ayer nos vimos por allá. Qué obra tan preciosa, para que la vayan a ver. Va a estar este mes en el pequeño teatro. Es algo muy lindo que habla de toda la situación de la operación Orión, para que la vean. ¿Listo? Caballero, ¿qué? ¿Nos vamos con uno largo? Vámonos ya con... Así me dijeron anoche, vámonos con uno largo. Mentiras que no. Vamos a recibir entonces con un fortísimo aplauso este segmento del apartado Píntame un cordero. Gracias. ¿A quién le gusta El Principito? ¿Ha leído El Principito? ¿Lo ha leído?
Ah, bueno, por aquí tenemos algunas personas que vienen del asteroide B612. Y hay que decir B612 porque a las personas adultas les encantan los números, ¿cierto? Por ejemplo, N35, ¡bingo! Inmediatamente la gente quiere saber sobre los números. ¿Cuáles son las estadísticas? Y nos encantan las estadísticas, sobre todo cuando están viendo en vivos. Cuando vieron un video, ay, este video no le va a dar me gusta porque no tiene tantos me gusta. Entre menos me gusta me tiene, entonces como no tiene tanto contento, no le doy. A los adultos les encantan los números. Y no hay que reprocharles eso, ¿cierto que no? ¿Cómo nos califican? Profesor, ¿ustedes cómo califican? Del 1. Con números, ¿cierto? Porque nos encantan los números. Los adultos nunca se preocupan por cosas importantes, por ejemplo, de qué color son sus ojos, cómo es el timbre de su voz, por qué sus labios son así, porque de qué color, cuál es el color favorito. Todo ese tipo de cosas no son esenciales, ¿cierto que no? Pero a continuación vamos a hacer un experimento muy interesante, a contar la historia de, por favor, píntame un cordero. Señores pasajeros, en este momento los invitamos a todos para que se pongan los cinturones, para que se abrochen los cinturones. Señoras, por favor, abrochen el cinturón, que vamos a arrancar en este momento con este vuelo. Señoras, por acá, los hombres y las mujeres, por favor, asienten, aseguren su puesto, porque este vuelo va a comenzar. Vamos a ver a los señoras por allá al fondo. Señora, también se puede ir acomodando bien para este vuelo del asteroide B612. Bienvenidos a su aerolínea B612. Con este vuelo vamos todos en este momento a volar. En este momento todos ya abróchense sus cinturones porque vamos a comenzar. Bienvenidos. Por favor, píntame un cordero. Píntame. Píntame. Píntame, píntame un cordero, píntame un cordero, píntame, píntame, píntame un cordero hoy, píntamelo hoy. ¿Cómo les parece que esa historia que les voy a contar sucedió hace mucho tiempo atrás? Érase un piloto que había alquilado un cuarto de hotel en un pequeño hotel. En ese pequeño hotel, él estaba empezando a escribir su historia. Y cada vez que escribía una parte de su historia, pues había momentos en los que se fracasaba, ¿cierto? Porque no podía escribirlo bien. Se sentía frustrado por lo que estaba escribiendo. Entonces, cada vez que hacía una parte de esa historia, pues lo único que podía lograr era arrancar la hoja y lograr hacer un avión de papel. Y cada vez que hacía el avión de papel, lo lanzaba por la ventana del hotel. Él cada vez que hacía ese tipo de cosas, cada vez que estaba escribiendo, hacía una melodía que le salía de su corazón que decía la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Y yo los invito a ustedes para que se la aprendan conmigo, ¿listo? Vamos a hacer el ejercicio. La 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 la, 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 la 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 la. El hombre trataba de escribir su novela. Intentaba de una u otra forma escribir su novela, pero no le daba, porque sabía que su esposa, a la que conoció en Argentina, la tenía que dejar sola por ir a la guerra. Y cuando estaba en la guerra, cualquier cosa podía suceder. Y se tenía que quedar en diferentes países del mundo. Y estaba en una guerra ajena, pero era un piloto y tenía que cumplir con su deber. Y ese deber lo hacía viajar por cada parte del mundo. Pero no podía olvidar a su esposa, con la que siempre tenía pequeñas discusiones. Porque es que eso sí,
Había momentos en que él no la toleraba. Había momentos en que entraban a discutir y él, en vez de llegar a una conciliación, mejor prefería huir, volar como él siempre lo hacía. Había tomado en serio palabras sin importancia, cuando realmente a ellas solo hay que mirarlas y admirarlas y sentir su olor. Eso se sentía muy triste, pero cada vez que escribía esa parte y lograba escribir esa parte de la novela, otra vez hacía otro avioncito de papel y lo lanzaba por la ventana del hotel. Y allá iba a caer. Y como eso es un ejercicio en colectivo, el que sepa hacer un avión de papel, lo puede hacer conmigo. ¿Qué quiere hacer el avioncito de papel conmigo? Voy a repartir, ¿verdad? Para que cojan la hojita y hagan por acá. El que sepa hacerlo, coja la hojita. Cójala, para que hagamos el ejercicio bien interesante. Para que pueda lograr hacer su avioncito de papel. Ese avioncito de papel que cada uno de nosotros tenemos por hacer. Una historia inconclusa en nuestras vidas. Alguna situación que hace mucho rato nos está dando vuelta en la cabeza y que queremos hacer. Hagámosle a esa situación un avioncito de papel para que la echemos a volar. Un trabajo al que queremos renunciar. Hágale el avioncito de papel para que se eche a volar. Una persona con la que queremos decirle adiós. Haga el avioncito de papel para que la eche a volar. Cualquier cosita de esas que usted tenga eso, puede hacer este ejercicio. Esa es que terapéutico. ¿Sí o no? Hágalo. Puede cogerlo. ¿A cuántos? Los que quiera. Los que quiera. Porque ese es el objetivo. Poder hacer este cuento entre todos. Porque este piloto de aviones no solamente estaba escribiendo su historia, sino la historia de muchos. De los que ya leyeron El Principito se han dado cuenta. Yo todavía no he dejado de ser ese niño. Yo todavía no he dejado de ser esa niña. Yo todavía no he dejado de soñar. Yo todavía quiero ser un excelente pintor. Yo todavía quiero ser Schumacher. Yo todavía quiero ir al espacio. Yo quiero ser astronauta. ¿Usted qué quería hacer cuando era niña? ¿Usted qué quería hacer cuando era niña? Sí. Véala. Lindo. Y se puede lograr. Ahorita hace el avioncito para que lo puedan echar a volar. A ver, ¿usted qué quería hacer cuando era niña? Médica. ¿Y qué es ahora? Médica. Ah, bueno, sí lo cumplió. A ver, por acá, ¿qué quería hacer cuando era niña, señorita? Usted, la niña de acá, la del frente. ¿Usted qué quería hacer cuando era niña? Una divina. Ah, no, hay que lograrlo. Es la señorita del cabello naranja. ¿Qué quería hacer cuando era niña? ¿Una qué? Astronauta. ¿Y usted qué quería hacer? Médico. ¿Y qué es ahora? Bueno. La dama que hay acá al frente mío, ¿qué quería hacer cuando era niña? ¿Qué quería hacer? Diseñadora. ¿Y ahora qué es? Médica. Interesante. Cada uno de nosotros tenemos un sueño. Ya repartieron las hojas, ya repartieron los Eso. Cada uno ya por ahí también lo repartieron, los que ya lo tienen. La idea es que el blog vuelva a mí para poder seguir contando la historia. Como yo sé que son profesores algunos, el blog es mío. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va el blog? Ah, bueno. ¿Qué más cogió? Listo. Les estaba diciendo acá acerca de esa anécdota del hombre, de Antoine. Voy a decirles cómo se llamaba él. Vamos a ver si de pronto ustedes. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, Antonio, ¿listo? Toñito para nosotros, Toñito, ¿no? Toñito, nuestro piloto de aviones, había llenado todo ese lugar de avioncitos de papel.
Y las autoridades de aquel país llegaron hasta el hotel y lo llevaron preso por esa situación. Pero ¿quién creyera que después de 75 años, ese libro, esa historia del Principito, la gente todavía la conozca? Y se vendió en una época como se vendió la Biblia. Increíble, ¿no? Que un solo libro de una persona que puso sus pensamientos ahí se haya vendido tanto. El Principito. Y se lo había dedicado a su mejor amigo, a León de Huerta. Y su amigo, él pudo leer ese libro y ese corazón se le llenó de alegría. En medio del desierto, a 1000 millas de cualquier lugar habitado, el avión empezó a caer lentamente y mientras se caía el avión, en ese momento él sentía la presión y sentía que la vida se le iba a escapar. Y cuando ya iba a caer de punta, pudo maniobrar el avión y pudo aterrizar forzosamente, sintiendo esos golpetazos cuando llegó al desierto. El hombre había quedado inmóvil. Ahí, en medio del desierto, a 1000 millas de cualquier lugar habitado, había un niño. Y así es como él quería empezar a escribir su historia. Las historias como empiezan todas las historias de hadas. ¿Cómo empiezan todos los cuentos de hadas? Señoras y señores, ¿cómo empiezan? Y vamos a empezar este cuento así. A la 1, a las 2 y a las 3. Un niño. Hermoso, precioso, cachetoncito, esos cachetes rojitos, con unos cabellos ondulados y unos ojos chiquiticos que le brillaban como las estrellas lejanas. Ese niño estaba ahí, en medio del desierto, a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Y a ese pequeño no se le notaba que tenía hambre, sed, miedo, ni mucho menos que estaba perdido a 1000 millas de cualquier lugar habitado. Pero el que sí tenía hambre, sed, miedo, y el que sí estaba perdido a 1000 millas de cualquier lugar habitado, era este piloto de aviones. Se bajó de su avión y rápidamente empezó a organizar lo que pudo. Cogió y empezó a destornillar ese bulón que estaba demasiado ajustado. Bulón es tornillo, ¿sí o no? Y estaba demasiado ajustado. No era capaz de organizar ese avión. Llegó la noche, el desierto, en el día, el calor, se siente lo peor, se siente como si su piel se le estuviera pegando por dentro, una sensación asquerosamente maluca. Y en la noche, en el desierto, el frío empieza a hacerle doler los huesos. Y con su pequeño saco, y como pudo, el hombre, ahí en medio del desierto, prendiendo una pequeña fogata para que de pronto no se lo fueran a acercar las serpientes del desierto que son demasiado peligrosas, se quedó dormido. Al día siguiente, un pequeño lo despertó con una canción que decía así: píntame un cordero, píntame un cordero, píntame un cordero hoy. Píntamelo hoy, ¿cómo? Píntame un cordero, píntame un cordero hoy, píntamelo hoy, huevo, píntame. El hombre se levantó rápidamente y miró con asombro aquella aparición. Era un niño con una apariencia de príncipe, que no se le notaba hambre, sed, miedo, ni mucho menos que estuviera perdido. En ese momento, pues, la duda era más grande que el misterio. Y en la insistencia de aquel pequeño, él no podía dejar esa insistencia. Él tenía que obedecer. Así que se puso a hacer lo que le estaba pidiendo aquel jovencito. ¿Qué le estaba pidiendo que le pintara? Un cordero. Y en el momento en que sacó su estilográfico, lapicero, marcador, como le queramos llamar, en ese momento que sacó eso, él recordó
Algo muy importante. Que él no sabía dibujar. Resulta que este hombre, a la edad de 6 años, había tenido que abandonar su magnífica carrera de pintor. Resulta que en esa época él había leído un libro de la selva virgen. Y en ese libro hablaba acerca de las noches estrelladas. Qué lindas son las noches con esas estrellas. Y sobre todo cuando se apagan todas las luces de la ciudad y se pueden ver las estrellas, hermoso, es la poesía más linda que hay. En ese libro se hablaba de selvas vírgenes, de serpientes boas abiertas y boas cerradas. En el libro se afirmaba que la serpiente boa cogía, envolvía a su presa y luego se la devoraba completamente. Se la tragaba entera. Aquel niño quedó muy asombrado por esas historias de la selva virgen y de las boas abiertas y cerradas. Y a esa edad de 6 años hizo su dibujo número 1. Y yo les quiero mostrar, querido público, su dibujo número 1 fue así. Y desde muy pequeño él ya venía haciendo su canto. Vamos a ver si lo recuerdan, vamos a hacerlo. La 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 la. La 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 la, 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 la 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 la. Cuando hubo terminado su dibujo, se lo mostró a todas las personas adultas a ver si de pronto les daba miedo. ¡Bu! 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 ¿Qué es? Un sombrero. Su dibujo no era ningún sombrero. Su dibujo era un elefante dentro de una serpiente boa. Así que ese muchachito, para que las personas adultas puedan entender, hay que explicarles una y otra de las cosas. Entonces hizo su tarea de hacer dentro de la serpiente boa el elefante. Vamos a hacerlo, ¿listo? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la. Cuando ya lo terminó, ahora sí le mostró a las personas adultas para que lo alentaran y le dieran todo ese ánimo que a las personas adultas cuando ven a un niño que quiere hacer sus sueños realidad. Hago paréntesis, hace un tiempo atrás, una vez yo le pregunté a un niño, fui a una escuela a contar cuentos y le pregunté, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y él dijo, yo quiero ser un príncipe azul. Y la profesora le dijo, ajá, no sueñes esas cosas. Y yo le dije, sí, tú vas a ser un príncipe azul. Y la profesora le dijo, no, no. ¿Alguna vez le frustraron sus sueños? ¿Alguna vez le frustraron sus sueños? Ese momento era el momento más especial para él, para este hombrecito de 6 años y su magnífica carrera de pintor. No.
así como ustedes lo están mirando, igual lo miraron a él. Así fue como a la edad de 6 años, Toño abandonó su magnífica carrera de pintor y se dedicó a estudiar otro tipo de cosas, ¿sí o no? Lengua castellana, ¿sí o no? Matemáticas, ¿cierto? Matemáticas, biología, ciencias naturales, ¿cierto? Otro tipo de cosas, ¿sí o no? ¿Qué más? Ingeniería, medicina, ¿cierto? Derecho también. Geografía, política. De hecho, la geografía le servía de mucho porque cuando creció se volvió todo un piloto de aviones y podía distinguir de un solo punto de vista China de Arizona. Pero, aunque había estudiado tantas cosas, su opinión sobre las personas adultas no había cambiado. Él siempre decía, es que a las personas adultas hay que darles una y otra vez explicaciones para que puedan entender. No son capaces de entender nada por sí solas. Cada vez que se encontraba una persona que le parecía un poco lúcida, la sometía a la experiencia de su dibujo número 1. ¿Ustedes recuerdan el dibujo número 1? Le mostraba su dibujo número 1, por acá lo tengo guardado. ¿Le recuerdan el dibujo número 1? ¿Lo recuerdan? No. ¿Cuál es el dibujo número 1? La sometía a la experiencia de su dibujo número 1. Claro, le parecía que esa persona de pronto era cercana y le gustaba ese tipo, tenía empatía con la infancia o con las estrellas y todo esto. Pero la persona le decía, porque habrá de asustarme un sombrero. Así que él se abstenía de hablar de serpientes boas abiertas o cerradas. Y se ponía a la altura de esa persona y le hablaba de corbatas, de política, de fútbol. Y aquella otra persona quedaba contenta de haber conocido a alguien tan razonable como él. Así vivió solo durante mucho tiempo, sin con quien realmente hablar. Ahora, había un niño que le pedía con insistencia que le pintara un cordero, y él no sabía pintar corderos. Pero es un niño, y a los niños, muchos adultos decimos lo mismo. Se pueden volatar con cualquier cosa. ¿Y qué hizo él? Rehizo para ese muchachito lo único que sabía hacer. ¿Y qué es lo que sabía hacer? Su dibujo. ¿Cuál? Su dibujo número 1, que por acá lo tengo. De hecho, por acá lo guardé. Su dibujo número 1. Véanlo. Y cuando rehizo ese dibujo número 1 para aquel joven que estaba en medio del desierto, aquel niño le respondió: yo no quiero un elefante dentro de una serpiente boa. Muchas gracias. Este es el fragmento de Por favor, píntame un cordero. Pero ustedes quedaron con una tarea muy grande. Pinten ese cordero. Los que tienen la hojita, pinten ese cordero. Hagan el ejercicio. Píntame ese cordero. Cuando éramos niños, ¿qué quería hacer? Para que lo pongamos en ese vuelo y lo echemos a volar. Muy amables, el que les habló, les contó cuentos, Juanes Puentero. Hola. Sí, hola. Ahora, para que eso quede en las redes, porque yo sé que le están haciendo un en vivo y todo lo demás, ¿sí o no? Estamos en vivo allá. Estamos en vivo. Entonces, en el momento, Hola. vamos a hacer como así, esa huya, así como, así sea un acto de hipocresía. ¡Ah! ¡Juanes! Así, ¿no? Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Muchas gracias!
Tan hipócritas. Muchas gracias. Vení, yo me cruzo por acá, Juanes. Oiga, yo creo que ese aplauso salió súper del corazón. Inclusive allá había unas personas como haciendo unos comentarios, gente que también hace arte. Yo creo que cuando uno hace cualquier tipo de arte o expresión artística cultural, se vuelve muy sensible a ello y dijo, fue como, ese man tan teso para se mete en el papel, se nota pues. Y mi comentario fue, lleva 20 años en esas. Espero yo que cuando yo lleve 20 años pueda llegar a este nivel de construcción, de apropiación, de talento, porque realmente es uno de los maestros, de las personas que admiro. Creo que se merece otro fortísimo aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, para que les regales sus redes, por favor. ¿Cómo apareces en redes sociales aparezco como @JuanesCuentero. Estaba antes como Stewart Cuentero, pero por el tema de Stewart G, que es ¿cómo se llama? Es un influencer. Tuve problemas de nombre, entonces Google o todas esas plataformas me quitaron como la posibilidad de seguir como Stewart Cuentero. Entonces, soy Juanes Cuentero y Juanes, si me permite, pues bueno. Juanes, si no hay problema, entonces dejémoslo ahí, Juan. Está bien, entonces para que sigan el @, si tomaron foticos o videos, lo pueden etiquetar. También a La Trilla, Parche Cultural La Trilla, nuestra casa cultural, y su servidor Alejo Chu. Vamos entonces a dar cierre con el cuento. We have time. ¿Cómo estamos de tiempo? Aquí no nos importa el tiempo. Sí, ¿cómo estamos de tiempo, Melos? Y para que después se queden con el karaoke. Quiero hacer un anuncio muy especial, no les había contado. Este espacio es con aporte voluntario, ¿sí? Nosotros descubrimos que si le poníamos un valor al trabajo era un poco grosero, inclusive con nuestro invitado, porque hemos encontrado aquí gente muy talentosa, tanto los que llevan mucho tiempo como personas que están empezando. Aquí tuvimos una cuentera de 8 años, fue una de las ganadoras del festival Medellín 50 el año anterior y el anterior a ese. 8 añitos aquí, contando cuentos, Abril, una tesa. Entonces, obviamente tuvimos que hacer todo el tema por ser menor de edad con sus papás y todo eso, pero hemos descubierto que no importa cuánto tiempo lleves contando, si lo haces con mucho amor, este espacio, este escenario se presta para desenvolverte y hacer cosas muy lindas. Entonces, como que ponerle un valor a tu trabajo fue como muy teso, dijimos que se lo ponga la gente. Y en un ejercicio muy práctico es que si yo voy a cine, yo pago por adelantado y por general pago mucho dinero por la comida y comida maluca. ¿Sí? Porque en realidad la comida del cine no es buena. Aquí tienen la posibilidad de disfrutar comida deliciosa, fresca, de calidad, que no les va a pasar nada. Tenemos una amplia gama de polas, de sodas, de jugos, de cócteles, vinito, lo que quieran. Entonces es como que muy agradable uno sentarse a comerse algo rico y aparte, cuando tú pagas la boleta de cine, la pagas por adelantado y la película puede ser muy mala. Sí, como Terrifier o no sé, esas películas que he ido a pagar que yo dije como, ¿qué es esto? ¿Quién me trajo eso? Pero acá haces el ejercicio y vienes y tienes la experiencia y vives. Entonces, quiero hacer 2 anuncios. Siempre hacemos lo mismo, para nosotros es igual de importante el cuentero que visitamos, nosotros partimos siempre por igual. La Trilla da una base, un aporte, una base económica, eso también se reparte con el invitado. Pero yo hoy quiero hacer un anuncio muy especial y para eso sí les voy a pedir algo que no pido casi, es en su Instagram pueden encontrar una librería que se llama Ala de Colibrí. Esta librería es de una gran amiga, docente de la Universidad del Tolima, estudió lengua castellana, licenciada en lengua castellana, una chica campesina que ha surgido realmente desde el campo, desde ese quehacer, y montó esta librería en Ibagué. Cumplen 6 años el 28 de febrero, pero están pasando por una situación muy tesa porque desafortunadamente cada vez son menos o somos menos las personas que leemos, que consumimos libros. Entonces sostener una librería es bastante difícil, se hace con eventos, se hace con dinámicas, con talleres, no solamente la venta de libros, pero queremos hacerle como una ayuda, brindarles una ayuda a las personas que amamos, queremos, hago la invitación. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que, o lo que yo quiero hacer hoy es que la parte que le corresponde a Juanes va para Juanes, pero la parte que me corresponde a mí va a ser totalmente para Ala de Colibrí. Pueden seguir ustedes a Ala de Colibrí, ella esta mañana o ahora en la tarde publicó una vaqui. También si ustedes quieren hacerle un aporte lo pueden hacer, cualquier cosa es cariño, cualquier cosa va a ayudar a esa persona, entonces pueden buscarlo ahí en Instagram, Ala de Colibrí, ahí está la información de la vaqui, para que ayudemos a formar a esas personas que creciendo desde el campesinado, que se formaron con su madre y con sus hermanas en un restaurante y que luego lograron estudiar y salir y romper esas barreras y esos patrimonios que a veces son privilegios, logró montar y establecer un sitio que tuve la fortuna
de presentarme el año pasado, Juanes, y queremos que siga abierto porque la idea es seguir llevando cuentería allá. Ibagué no tiene cuenteros naturales endémicos. Soy muy agradecido con esa ciudad, ya viví casi 9 años, allá estudié mi carrera, entonces no quisiera que ese lugar desapareciera. Entonces les cuento, ella no sabe nada, ya le va a poner a ver el en vivo para avisarle que todo lo que yo recoja de aquí en adelante va a ser para ayudarle hasta que ella se sostenga, se pare y no se pierda ese lugar tan maravilloso y tan precioso, porque siento que son los lugares que debemos conservar. Entonces esa es la noticia que les traigo hoy. Y bueno, les voy a regalar un cuento que es de mi autoría, se llama La Virgen y los Sicarios, no la Virgen de los Sicarios, La Virgen y los Sicarios. Y bueno, con mucho amor para que cerremos esta noche de cuentería y se preparen y no se vayan porque nos vamos a quedar con el carajo, qué ojito. Y después de las 12, esto se vuelve la grilla. Muy bien, listo para que se programen. Ya después de las 12, el chuzo ya no es la trilla, sino la grilla, y nos parchamos aquí acá, nos perrateamos, cantamos y todos. Un aplauso nuevamente muy, muy fuerte para Juanes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestro. Bueno, ¿alguna conoce la Loma? La Loma. No, una loma, la Loma. ¿Dónde queda la Loma, Vivi? San Javier. Pues en realidad la Loma queda así, ahí al lado de San Javier, pero pertenece a San Cristóbal, Comuna 60. La Loma, allá. La Loma es uno de esos lugares que, al igual que muchas partes de Medellín, ha estado atravesada por la violencia, por dinámicas de unos tiempos en que la droga, la corrupción, los asesinatos y múltiples formas de opresión para con los pobres, el pueblo, eran el pan de cada día. La historia que les voy a contar es una historia que yo escribí y sucede allá en la Loma. Quiero que se ubiquen en el año de 1989. Todo lo que había en el mundo para ese momento eran cosas que nos estaban marcando, en especial en Colombia. Ese fue el año en que claramente Salvador Dalí murió. Para quienes les gusta el arte pueden recordar. ¿Qué más pasó en el 89? A ver, las personas más vintage, para no decir otra palabra. ¿Qué recuerdan del 89? Nacional campeón de la Libertadores, caída del muro de Berlín, muy bien. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay gente muy joven entonces que no se acuerdan, sí, me encanta. Entonces, o los vintage tienen muy mala memoria. Pues resulta que sí, 1989. Medellín era una ciudad que estaba empapada de unas dinámicas que facilitaban absolutamente todo lo que tenía que ver con pólvora. Pólvora en el cielo, pólvora en la tierra, pólvora en las narices, pólvora por todas partes. Allá la Loma no era ajeno a eso. Si bien la Loma hoy se ha transformado y tiene espacios como Casa Loma, que es un centro cultural donde han atravesado personas como El Bicho, que es uno de los mejores grafiteros que tiene Colombia, y todas las personas que atraviesan los procesos de rap, de construcción social, de procesos de reivindicación social, la Loma no siempre fue eso. La Loma fue un lugar que estuvo atravesado por balas que aún están grabadas en las paredes de Loma Hermosa, una de las instituciones educativas que aún queda al pie. Ese lugar, al igual que Eduardo Santos, fueron de los lugares donde durante la Operación Orión fueron a buscar gentes para hacerlas pasar como positivos de guerra, de todos los bandos, porque realmente fue una situación de todos los bandos. Quiero que pensemos entonces en una casa en la Loma en 1989. En esa casa, de esas casas grandotas, hermosas, que enseguida les voy a escribir, vivía doña Carmelina. Doña Carmelina era una de esas mujeres bien puestas, una matrona, una señora empoderada, ama y señora de su casa, que tenía una de esas vestiduras tipo falda que le llegaba hasta los tobillos, que tenía unas enaguas que le subía junto con las medias veladas y que casi prácticamente la ahorcaban. Esas mujeres que andaban con relandario, relicario, rosario, estampita del Divino Niño. ¿Qué más tenía? El escapulario, el de Buga, la camándula, la milagrosa, la Virgen de las Mercedes, de todo. Doña Carmelina, mamá de 12 hijos, porque Estrellita, que antes se llamaba Raúl, ya no era su hijo. Doña Carmelina, entonces, como les cuento, una mujer más o menos de unos 50, 55 años, habitaba allá la Loma, y les voy a llevar por un tour por su casa. Aquí la entrada, y por supuesto en la entrada
junto a ella uno de esos recibidores, uno de esos jardines preciosos que son un antesolar grandísimo, grandísimo que tiene a este lado el divino niño, con una fuente que está bajando normalmente por entre piedras, un poco quizás mohosas, y a este otro lado, ¿el qué? El jardín de helechos, de plántulas, de suculentas. Luego llegabas a la entrada y podías ubicar a mano izquierda la cocina, y en la cocina el Sagrado Rostro, porque todo lo que se haga con el corazón sabe más rico. Justo enfrente de la cocina iba a encontrar allá al Sagrado Corazón, perdón, al rostro, al Divino Rostro, porque todo lo que suceda en la sala no se queda en la sala. Todo eso sale a modo de chisme, ¿sí o no? Se podían adentrar por la casa y encontrar un pasillo muy largo, muy extenso, que tenía 8 habitaciones, 4 a cada lado, cada una con su respectivo crucifijo. Allí habitaban las 12 personas que todavía hacían compañía a doña Carmelina hasta el momento en que su papá, bueno, el esposo de doña Carmelina, había sido preso, estaba de viaje internacional por estar llevando harina a Estados Unidos. Después de ese momento solo quedaron 4 personas habitando la casa. Los hijos de doña Carmelina eran Pedro, Pablo y José. Las Marías, que eran el resto, eran María Magdalena, María Mercedes, María José, María Antonieta, y el último, el que se había colado, Chucho. Jesús, claro, cómo no darle el nombre de nuestro divino Creador y Salvador. Al fondo, después de la habitación de María José, estaba el solar. En el solar había un palo enorme que se erguía, que tenía una rama torcida de la cual colgaba un columpio. Esos columpios tradicionales que eran de una sola cuerda y que tenía al fondo una tabla o una llanta. Ya depende como estrato 2 o 3, ya eso como depende, ¿cierto? Entonces tenía una tabla. Ahí estaba el columpio, y justo en toda la esquina, al otro lado del columpio, estaba la Virgen, esa protectora del hogar, esa que guarda la divinidad y la más importante. Vamos a regresar entonces a mayo de 1989, 31 de mayo específicamente. Está parado Leonel Álvarez frente al punto penal, dispuesto a cobrar el 18º penalti para que el Club Atlético Nacional, el único equipo bueno de la ciudad y bicampeón de Libertadores, ganara su primera copa. A mí no me importa usted de qué equipo sean, me tiene sin cuidado. Pero después de que Leonel haga el gol, ustedes van a cantar conmigo esta canción. Oh, pues, se prepara Leonel, arranca en su paso, fuerte, firme, ¡gol! Y empieza a sonar esa canción. Oh, oh, oh. Esa misma alegría y júbilo, para los que no son hinchas del Medellín, que nunca lo han sentido, se sentía en todo el país. Y no sé si recuerdan, de pronto los más vintage, si no se informaron, esa final se jugó en Bogotá. Así que la fiesta tenía sin duda que estar no cerca al estadio, sino que estaba en los hogares, en los barrios, en las cuadras. Pedro, Pablo y José, que trabajan en la charcutería de la esquina, cerraron toda la cuadra, compraron 3 marranos y dieron garrafas para todo mundo. Esa noche, doña Carmelina se alzó la bata. María José, que tan solo tenía 14 años, miró a María Antonieta, que tenía 16, y con esas miradas que hablan más que las palabras, lo dijeron todo. Así, sin una sola palabra, sin un solo atisbo de movimiento más que el que sus cuerpos sabían lo que habían acordado, se fueron a verse con sus parejas. Sabían que a las 2 de la mañana regresarían, porque probablemente a esa hora se estaría entrando doña Carmelina y no querían ser descubiertas. Se fueron cada una. Faltaba 1 minuto para las 2 de la mañana cuando ellas consiguieron. Ay. ¿Cómo te fue? Más bueno. Contá, boba. Te acarició. Más bueno. Te beso. Más bueno. Metió los dedos. No.
Y así, en una discusión que se tornó un poco entre pícara y contando las anécdotas de lo que hubiese podido pasar, de la nada se oye un estrepitoso estruendo cuando entra Chucho y le dice, claro, maldita puta. Así, no, ese es de otro cuento, es de Vulgarcito, perdón. Claro, le voy a decir a mi mamá que perdiste la virginidad. A ese momento, doña Carmelina estaba chapeta, hincha, caída, perra, viuda. ¿Cómo más se le dice a los borrachos? Como arbolito de Navidad. Hincha. ¿Cómo más? Estaba caída la perra. Y Chucho, que levantaba muertos. Mamá, 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 mamá. ¿Qué querés? Mamá, María José perdió la virginidad. De un sopetón, doña Carmelina se paró. Pasmada, toda la borrachera que tenía desapareció. Salió corriendo y solo atinó a coger el zurriago en el camino y hacer lo que todas nuestras mamás o abuelitas hicieron en algún momento con nosotras o con nuestros familiares. ¿Cómo hijueputa fuiste a perder la virginidad? Culicagada. Sin tiempo de respuesta, sin palabra alguna para objetar, ella molió a Zurriago a María José, que no hacía sino más que llorar y sentirse culpable. Y vea, culicagada, le advierto una cosa, me hace el favor y no le dice a nadie. Faltaba más, yo con una hija marica y ahora con una puta. María José prometió guardar silencio. Al otro día, doña Carmelina, sentada en la silla de la sala donde todos se regaban chisme, debajo del maestro, le contó a todas las amigas. En el costurero. Le contó a todas. ¿Ustedes de qué barrio son? Calazán. ¿Quién es de un pueblo? Nadie. Todos citadinos pues, no sé, ningún montañero. Los chismes en los barrios pequeñitos, en las unidades o en los pueblos, ¿sí o no? Vuelan como pólvora. Así, la cuarta pólvora de nuestra historia. Todo el mundo en San Cristóbal y en San Javier y sus alrededores sabían que María José había perdido la virginidad. Y María José tenía que ir caminando a San Cristóbal porque ella estudiaba en el liceo. Y la gente la miraba y la señalaban y le decían, puta, zorra, perra, bandida, suripanta. ¿Qué se hizo Didier? A los de afuera, pamplemusa. Todos los vejámenes habidos y puede haber que no sé por qué nos hemos inventado y que jamás deberían repetirse bajo ninguna circunstancia, los tuvo que padecer María José. Imagínense una niña de 14 años tener que aguantar eso todos los días. Pasaban las semanas, pasaron los meses y se llegó el 30 de octubre de 1989. Ese día ocurrieron las tres cosas más maravillosas que le han podido pasar a la existencia de la humanidad. La primera, estaba cumpliendo años Diego Armando Maradona. La segunda, Colombia regresaba a un mundial después de... Están mal dateados, pues. ¿De cuántos? Desde Chile 62 no iba al mundial. Casi 30 años para regresar al mundial. Y nació su servidor. Listo, entonces le da 3:33 de la tarde. Pues allí estaba toda la dinámica y mírense lo que es para un país como Colombia, inmiscuido en tanto tiempo de guerra, de tristeza y de dolor. Y si bien estaba el recuerdo reciente de que Atlético Nacional había quedado campeón de su primera Copa Libertadores, ahora la selección de puros criollos, que era básicamente nacional pero con vestido de Colombia, había recuperado el honor máximo de ir a una cita mundialista. Pedro, Pablo y José compraron 3 marranos, cerraron la cuadra, pusieron garrafas y doña Carmelina, ¡ay, jueperra! Eso le removió tanto a María José lo que había pasado, que uno con 14 años, con toda esa situación encima, ya se fue para el solar, porque los niños y las niñas tienen esa facilidad de ir a encerrarse en sus problemas, de escapar. Llegó hasta el solar donde estaba ese palo de mango con esa rama torcida, ese columpio de una sola cuerda, varios nudos y esa tabla. Llanta, lo que quieras.
Pues en la loma eran más como para tabla, ¿cierto? Ya estrato 2 o 3, depende. Pero usted dijo que tabla, yo le pongo tabla, amor, tranquilo. ¿Qué quiere? Bueno, tenía entonces un andamio. Tenía un cuarzo. No. Qué triste por los señalamientos y las dinámicas de la vida una persona se vea en eso. Doña Carmelina no tuvo más remedio que emputarse porque era lo único que se iba a hacer y decía, puta, faltaba más, yo con un hijo marica y una puta suicida. Miró a María Antonieta, que era la de 16 años. Oiga, aquí entre nos, una escritora prodigiosa. Ni Virginia Woolf, ni Alejandra Pizarnik, ni Elizabeth Taylor, a ser la actriz, mentiras, ni Elizabeth Acevedo, no, ninguna, o sea, ninguna se le comparaba a lo que escribía esa tipa, ni Mary Shelley, ninguna. Lo que escribía María Antonia. Oiga, me hace el favor, culicagada, coge todas sus cosas y se va para la habitación que era de María José, porque esa culicagada nunca existió. Por supuesto ella se negó, era su hermanita, así que la mamá iracunda se fue para la habitación y ella misma cogió el colchón y llegó y se lo tiró allá, dejando al descubierto debajo de él todas las cartas que estaban marcadas con el nombre de Noelia. El amor de María. María Antonieta estaba enamorada de Noelia. Habían por lo menos 100, 150 cartas de correspondencia. Así como en sus buenas épocas lo pudieron haber hecho Alejandra y... Ay, no. Están leyendo muy poquito a las mujeres. ¿Qué pasa? Pues les voy a tirar ahí el dato. Averigüen quién era la novia de Alejandra y con quién se escribía por correspondencia. Dejando en evidencia todas estas cartas que lo único que hizo fue llevar al máximo potencial irascible de doña Carmelina, que las cogió y les prendió fuego. Doña Carmelina se fue para su silla y la cogió. Cogió su silla y se sentó a ver cómo ardían las llamas de todas esas cartas, porque lo único que le faltaba era tener una hija lesbiana. ¿Qué karma estaba pagando doña Carmelina? Pobre mujer, con el marido preso, con las hijas solteronas, que ya se había venido de la casa, con un hijo marica, una puta suicida, y el chiquito que era como bobo, era hincha del Medellín. ¿Qué estaba pagando doña Carmelina? Cuando en medio de ver el disfrute y el goce de cómo las llamas, sin necesidad de ser atisbadas, estaban desdoblando el papel, porque si ustedes han quemado alguna vez algo, ven cómo se desdobla el papel, observó como dentro de una de esas hojas había un título que su morbo fue capturado inmediatamente. Así que ella se acercó y de entre las llamas sacó una hoja que por supuesto no le importó que le estuviera quemando las manos. Regresó a su asiento y el título de esta hoja rezaba: La pérdida de virginidad de mi hermanita María José. La ira rápidamente se transformó en tristeza y una lágrima cayó por la mejilla que ya se palidecía por lo que allí decía. La pérdida de virginidad de mi hermanita María José. No puedo creer que mi hermanita piense que haya perdido la virginidad tan solo por un beso. Yo titulé este cuento, que es mío, lo escribí en el 2021. Tuve un rector que me dijo que tenía prohibido enseñarle a las chicas que la virginidad era un constructo social que no existía,
que es algo que les cosifica y que no necesitamos eso, que se nace sin himen, que si se nace con himen, el himen está perforado por todas partes, es un espacio poroso porque no vienen tapadas y no necesitan ser destapadas tampoco. Y me llevó a pensar en cuántas María Josés no solamente han tenido que morir, sino otras han tenido que vivir con esa carga que es la virginidad, carga con la que nosotros los hombres no tenemos que lidiar y que claramente no necesitamos. Ojalá más personas entiendan que no necesitamos más María José, que estén pensando que tienen un tesoro, sino que el tesoro realmente es existir y que los cuerpos y las cuerpas de las mujeres nacieron para el placer, desde el respeto, desde el cuidado, desde el amor, desde el autoconocimiento, y que las mujeres que crezcan después de nosotras crezcan libres, sabiendo que se pueden tocar, que pueden sentir, que pueden pensar, que pueden escoger, que pueden rechazar. Eso es lo que necesitamos. Es muy teso narrar esa historia porque a pesar de que pareciera ficticia, cada día está más cerca uno de conocer los personajes en diferentes lugares y con asociaciones muy diferentes. Y en el año 2021 estaba dando en La Loma, en Casa Loma, un taller de matemática, era voluntario de profe de lógica matemática, y nadie me avisó que no habían llaves, que ese día no había clase, y yo llegué súper temprano, juicioso, estaba esperando, cayó un lapo, un diluvio, y había una señora hablando, contando su historia, que tenía 13 hijos, que su esposo estaba preso, y yo... No, yo ya había escrito el cuento, ya lo había contado. Y solo quería pensar que no era la historia de María José, pero solo remilgaba y peleaba y decía que el marido los había dejado y que ella le había tocado sola muy duro y eso. Entonces es como teso pensar que quizás nada de lo que creamos es creado. Estamos permeados y permeadas por todo lo que es la realidad. Agradecerle siempre a La Trilla por este espacio tan lindo, a Fin de Cuentos, al público tan maravilloso que tuvimos hoy con todas estas señoritas, estas mujeres tan empoderadas, tan tesas, tan profesionales. Si bien nuestras mamás, abuelas, primas, tías, hermanas no tuvieron la posibilidad muchas de estudiar, eso no les quita valor, porque también son reconocidas desde su quehacer y desde lo que han tenido que soportar y aguantar. Muchas gracias, en serio, me encanta que estos espacios se llenen con féminas porque sigue comprobando muchas teorías que he venido pensando y creando, y de verdad que gracias a La Trilla por ser mi hogar, por ser este espacio, gracias a las personas que vienen, a mis amigas, a esas personas que admiro un montón, a las maestras, ingenieras, instrumentalistas quirúrgicas, psicólogas, dermatólogas, ¿qué más había por ahí? A todas las personas que más allá de su profesión son personas, se sienten, se piensan y quieren estar en estos espacios.